Hay promesas que Dios establece y momentos precisos en los que decide cumplirlas. Desde los profetas, su palabra anunció lo que habría de venir. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Generaciones esperaron hasta que el momento señalado llegó. Hoy vivimos ese cumplimiento. Una vida guiada por su presencia, marcada por su dirección y llena de su poder. Es el momento de buscar, de disponerse y de abrir el corazón a lo que Dios quiere hacer. El Kairos del Espíritu Santo, nuestra nueva serie. Gloria a Jesús. Un aplauso fuerte a Jesús. Fuerte, fuerte, que es para Dios. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gracias le damos a Dios porque nos permite un día más estar en este lugar, estar en la casa de Dios, poder respirar y poder adorar y exaltar su hermoso nombre. Y antes de empezar con la prédica, vamos a orar para presentarme a Dios en oración. Así que cierren sus ojos y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, oh Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás en este lugar, Padre Santo. Te damos gracias porque nos hemos reunido, Señor, cada uno de nosotros en este lugar, para escuchar más de tu palabra, Señor Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que esté hablando a cada uno de nosotros que estamos aquí, Padre. Y que seas tú poniendo el querer como el hacer, Espíritu Santo, en esta hora, Señor. Te pido, oh Padre, que quite toda distracción, Señor. Y que los corazones de cada uno de los que estamos aquí estemos abiertos a escuchar y a entender y a hacer en obra lo que tú nos traes el día de hoy por tu palabra, Señor. Te pido ser un puente, Espíritu Santo, que no hable yo, Señor, sino que sea tu Espíritu a través de mí, para que así esta palabra germine, Señor, y pueda crecer en los corazones de cada una de las personas que estamos aquí. Gracias te damos, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este mes hemos estado hablando del Kairos del Espíritu Santo. Y yo vengo a traer un tema que le puse a esta prédica, que se titula Conociendo aún más del Espíritu Santo. Muchas personas saben que tienen al Espíritu Santo habitando en su interior, pero pocos lo conocen. Y la iglesia tiene que entender que en estos momentos estamos viviendo bajo una dispensación de las más hermosas para cada uno de nosotros, ya que el Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros en este momento. ¿Y qué es una dispensación? Una dispensación no es más que un periodo en la historia en el que Dios revela su voluntad de manera específica y prueba la obediencia humana bajo ciertas condiciones. Y quiero que busquen en sus Biblias, en Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 4. Cuando lo tengan me confirman con amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias, Señor Jesús. La transformación entre el antes y después del Pentecostés representa uno de los cambios más grandes en la historia de nuestra salvación. Todos sabemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba presente. Sin embargo, existía una gran diferencia, una diferencia fundamental en el modo y alcance de su presencia con el pueblo de Dios. Antes del Pentecostés, antes de este hecho que leímos, el Espíritu Santo obraba de forma limitada, ya que la obra del Espíritu Santo operaba bajo parámetros muy limitados. Y su ministerio consistía en crear vida, inspirar mentes, impulsar a los líderes de ese entonces de Israel y santificar al pueblo de Dios. Pero esto solo se realizaba exclusivamente a través de diferentes personas, que eran los jueces, los reyes y los profetas. O sea que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo utilizaba a personas exclusivas. La acción del Espíritu Santo solo posaba en estos líderes y podría ser una obra espectacular, pero aunque sea espectacular, también era impredecible, ya que el Espíritu Santo en ese entonces, como nosotros sabemos, Él venía sobre una persona y se iba de nuevo. No habitaba permanentemente en la persona. Pero desde este acontecimiento que acabamos de leer, desde el Pentecostés, todo cambió. Ahora el Espíritu Santo está morando permanentemente en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo vino a quedarse permanentemente con el pueblo de Dios, no como un fortalecimiento temporal, sino como una presencia que podemos sentir continuamente. Y lo que me llamó la atención de este texto es que dice que cayó sobre todo el pueblo de Dios, no hubo acepción de personas. De modo que cada creyente que estaba en ese lugar, en ese acontecimiento, recibió la bendición y el regalo del Espíritu Santo, de una forma que anteriormente sería un privilegio, ya que anteriormente las personas, el Espíritu Santo moraba sobre ellas en un momento, lo utilizaba en un momento, pero luego se iba. Pero en ese momento, desde ese momento hasta el presente que estamos ahora, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros permanentemente. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Aunque la obra polifacética del Espíritu continuaba siendo creativa en ese entonces, también inspiradora, fortalecedora y santificadora, ahora tiene una orientación diferente. ¿Cuál es esta orientación diferente? Ahora trae nueva vida a los creyentes. Ahora tiene la capacidad de guiar a la iglesia en su misión de evangelizar el mundo. También tiene la capacidad de nosotros como hijos de ayudarnos a capacitarnos a predicar con valentía. También nos orienta para así buscar la santificación siguiendo los pasos de Jesús. El Espíritu Santo que existió en el Antiguo Testamento antes del Pentecostés hizo grandes obras, pero ahora empezó a habitar en nuestro templo y hizo habitación y hizo morada en nosotros, llenando nuestras vidas y permaneciendo en nosotros de manera continua y obrando por medio de cada uno de vosotros. Pero hay muchas personas que saben esto, que saben que el Espíritu Santo está morando en ellos, pero no se ve ninguna manifestación del Espíritu Santo.
todo lo que estamos aquí, si aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros. La diferencia es que en uno se manifiesta el poder, la sanidad, los milagros, los dones, y en otros no. ¿Significa que quien lo manifiesta no tiene el Espíritu Santo? No. Significa que el que lo manifiesta lo conoce. Amén. Y debemos procurar no solo saber nosotros mismos que el Espíritu Santo está con nosotros, sino procurar conocer al Espíritu Santo. Y una cosa es que el Espíritu Santo esté en ti, y otra cosa es la unción del Espíritu Santo que está sobre ti. Mucha gente, el Espíritu Santo está en él, pero no tienen esa unción que está sobre ellos. Leímos en Hechos 2, versículos 3 y 4, que decía: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Estamos nosotros llenos del Espíritu Santo? Que tengamos al Espíritu Santo como morada no significa que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, porque una persona que está lleno manifiesta los dones del Espíritu Santo. Dijo una vez el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Estaba sobre él, pero también lo ungió. Hay muchos que tenemos al Espíritu sobre nosotros, pero esa unción nosotros la tenemos. Sin esa unción no se va a poder manifestar, ni vamos a poder operar en ninguno de los dones que nos da el Espíritu Santo. Para obtener esa unción hay que pagar un precio. Y en lo que leímos del versículo 3 y versículo 4, dice que fue sobre todos, o sea, no hubo acepción de personas. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. También obró en todos, porque dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea que en la dispensación que estamos ahora, que es la gracia, combina dos dimensiones inseparables de la presencia del Espíritu. Es importante distinguir entre la manifestación externa y la manifestación interna, porque ahora el Espíritu Santo se manifiesta tanto externamente, haciendo milagros y sanidades, y también se manifiesta en nuestro interior. Sus operaciones internas, siendo que la ministración del Espíritu incluye ambas. Internamente, como lo decía, el Espíritu habita en nosotros internamente. El Espíritu camina en nosotros, obra en nosotros, poniendo tanto el querer como el hacer. Y toda gracia espiritual y bendición espiritual se atribuye a su operación directa de nuestras almas, pero también obra a través de nosotros. El Espíritu Santo ha sido enviado para asegurar los resultados ilimitados del plan divino. El Espíritu forma a la iglesia cristiana como un cuerpo de miembros vivos, del cual Cristo es la cabeza, resucitada y exaltada, estableciendo así un gobierno que es simultáneamente interno y permanentemente transformador. Pero esa transformación no puede venir sin nosotros rendirnos ante el Espíritu Santo. Dáselo fuerte si es para Dios.
Entonces, hay muchas personas que han contristado al Espíritu Santo, que ya ven al Espíritu Santo como alguien lejano. Ven que le hablan del Espíritu Santo y dicen, sí, yo lo conozco, yo sé que el Espíritu Santo está sobre mí o está en mí, pero no lo conocen, ni se manifiesta el Espíritu Santo en ellos. ¿Y por qué pasa esto? Porque lo han contristado. ¿Y cuál es la manera de contristar al Espíritu Santo? Cuando uno no hace la voluntad de Dios. Si tú no haces la voluntad de Dios, vas a sentir que el Espíritu Santo está lejos de ti. No vas a sentir su presencia. No vas a sentir sensibilidad hacia la presencia de Dios. Hay gente que llega a la iglesia y no siente ni una mosca. Es porque no están sensibles al Espíritu Santo. Han contristado al Espíritu Santo. Pero Él no está esperando. En una ocasión me pasó eso mismo. Yo estaba no haciendo la voluntad de Dios y sentí un vacío tan grande, hermano, porque llegaba a la iglesia y no sentía nada, no sentía su presencia. Me sentía como que cuando oraba nada pasaba, no sentía nada. Y entré en una especie de tristeza. Y el Espíritu Santo, aunque estaba contristado conmigo, porque yo lo sentía, Él me llamaba, porque Él sigue ahí. Aunque Él esté contristado, Él sigue ahí, llamándote y esperándote. Y en una ocasión yo fui a orar, quebrantado, sabiendo que contristaba el Espíritu Santo. Y yo cuando voy a orar siempre me pongo a adorar para abrir los aires. Y mientras estoy adorando, me entra un vacío que yo no se lo puedo explicar. En un momento me sentí una tristeza increíble. Y era la tristeza que él sentía por yo haberme alejado de él. Pero después que yo estoy ahí triste, ya usted se puede imaginar, cremantado ahí, moqueando y de todo. Entonces siento que la música que estoy adorando, siento que no escucho nada. La música se está reproduciendo, pero en un momento dejo de escuchar nada. Y siento una paz, hermano. Pero esa paz llegó después que Él me dijo, te estaba esperando. Y esa es una cosa del Espíritu Santo. Cuando Él te habla, tú sientes paz. Nosotros tenemos que capacitarnos para saber reconocer cuál es la voz de Dios, cuál es la voz de nuestra conciencia y cuál es la voz del diablo. Hay muchas personas que no saben eso. La voz del Espíritu Santo, tú sientes una paz y no sientes duda de que Él es que te está hablando. No hay ni un gramo de duda de que Él es que te está hablando. Esa es la voz del Espíritu Santo. La voz del diablo, que a veces nos ministra en nuestra mente, es que quiere que hagamos las cosas rápido. A esto. Un ejemplo, uno está orando y uno siente como una desesperación de decirle algo a alguien, pero una desesperación como muy rápido, pero uno no lo hace, porque también hay duda. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Es de parte de Dios o no es de parte de Dios? Cuando es de parte de Dios, usted no va a decir si es de parte de Dios o no. Usted primero va a sentir la paz y va a sentir que no hay ningún tipo de duda de que Él es que le está hablando, y usted va a accionar de una vez. Pero si usted ve que hay un tipo de duda, eso no viene de parte de Dios. Si usted ve que no hay paz en su corazón, eso no viene de parte de Dios. Y hay que saber reconocer esas voces, la voz del Espíritu Santo y la voz del diablo, saber reconocerla, para entonces uno no obrar en la carne. Amén. Miren, me desvié del tema, ay mi madre.
Entonces, gracias a Dios que me dio esa experiencia, ya yo sé identificar esa voz cuando es el Espíritu Santo que me está hablando. Pero nosotros tenemos que procurar saber, intimar con el Espíritu Santo para nosotros reconocer cuando Él está hablando y cuando no. Amén. Y ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12, versículo 4 al 11. Y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es el responsable de sostener la iglesia, el cual es el cuerpo de Cristo. Jesús asimismo lo prometió mientras ascendía al cielo. ¿Qué dijo Jesús antes de irse? Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador. El Señor sabía que si no mandaba al Espíritu Santo, no se iba a poder completar la obra, no se iba a poder completar a plenitud lo que es el predicar el Evangelio en todo el mundo. Y también les dijo que Él es quien los guiará a toda verdad. Hay personas que están en la iglesia y no saben cuál es su propósito. Y cuando tú no sabes cuál es tu propósito, tú te estancas. Pero ¿cómo tú vas a saber tu propósito si Jesús mismo dijo: yo les voy a dar al Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad? Si tú no dejas que sea el Espíritu Santo que te guíe, tú no vas a saber ni vas a poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y no es esperar sentado ahí, esperando que te hable el Espíritu Santo así. No, tú tienes que anhelarlo. Tienes que ir en intimidad a buscarlo y decirle: Espíritu Santo, ¿para qué tú me traíste a esta tierra? ¿Cuál es el propósito que tú quieres cumplir en esta tierra a través de mí? Y Él te lo va a decir. Él te va a guiar, porque para eso fue que Él vino, para guiarnos a toda verdad. Amén. Y la unidad, que nosotros permanezcamos unidos, es producto del Espíritu de Dios. Fue en un ambiente de unidad en el que el Espíritu Santo de poder descendió en la vida de los creyentes el día de Pentecostés. Como leímos anteriormente en Hechos, ellos estaban juntos y unánimes. Pero primero debieron obedecer a Dios, porque Jesús les dijo: no salgan de aquí hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Ellos primero obedecieron la palabra y esperaron juntos y unánimes, y ahí fue que descendió el Espíritu Santo.
así como en el día de Pentecostés, un grupo de personas fue convertido en un cuerpo, hoy el Espíritu Santo se combina con los creyentes que constituyen la iglesia, y ahora, por morar en todos nosotros, el Espíritu Santo provee una unidad en la iglesia. Es la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros e impartiendo la vida de Cristo que determina el hecho de que la iglesia ahora sea un organismo espiritual y vivo, y no solamente una organización. No se trata de uniformidad, sino de unidad en la diversidad. Se trata de que el Espíritu Santo nos da diferentes dones, una diversidad de dones a cada uno de nosotros, y nosotros usemos esos dones juntos, unánimes, cada don que Dios le dio a cada persona, para así poder expandir el reino de Dios. Entonces dice que los dones son muchos y hay diversidad, pero la fuente de donde provienen es la misma, que es Dios. El Espíritu Santo no obra de una sola manera. Él es creativo, dinámico y multiforme en su manifestación. La palabra don viene de la palabra griega carisma, que en su acepción más general quiere decir regalo, pero también indica un favor que se recibe sin mérito, sin tener mérito para ello. Es decir, un regalo de gracia divina. Esta gracia permite a nosotros como iglesia poder accionar con los dones, con alegría, con gratitud por la bondad y misericordia que Dios ha mostrado hacia el ser humano para la fortaleza y edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia y deben ser anhelados por ella. Hay algunos propósitos de por qué el Espíritu Santo nos da los dones a cada uno de nosotros. Y el primero está en el versículo 7 de Corintios 12 que leímos, que dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, los dones fueron dados para que sean aprovechados por la iglesia. También nos dio los dones para que los usemos. Dios utiliza a su iglesia como un grupo de albañiles para trabajar en las obras que Él mismo ha preparado de antemano para nosotros. Como dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Hay personas que Dios le ha dado dones, pero ni siquiera saben que los tienes porque no le han preguntado al Espíritu Santo cuáles son los dones que tú me has entregado, ni tampoco le piden para que le dé dones. Entonces, la única manera de que nosotros podamos capacitarnos en estos dones espirituales es mediante el Espíritu Santo. Él es que nos va a enseñar cómo usar estos dones. Los dones, el segundo propósito es para perfeccionar a los santos. Los dones del Espíritu nos capacitan, nos entrenan de manera que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. En Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El tercer propósito es para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es como si fuera un edificio espiritual, donde cada creyente salvado por la gracia va siendo añadido como piedra viva, ya que el Espíritu Santo ahora mora sobre él, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. No hemos sido incorporados a la iglesia para ser meros espectadores,
sino que como piedras vivas sirvamos al mundo, ganando a los perdidos y así edificar y construir su iglesia. Primera de Corintios 14, 26 dice, hágase todo para edificación. Pero no hay manera de que nosotros edifiquemos a las demás personas o el Espíritu Santo se manifieste en nosotros si estamos vacíos. Tenemos que ir en oración, en intimidad y buscar esa llenura, esa unción que pose sobre nosotros para así poder manifestar esos dones y poder edificar la iglesia. El cuarto propósito es que los dones fueron para la iglesia, no para individuos generales. De igual manera, los dones fueron dados a la iglesia para dar gloria a aquel que los dio, para beneficio de todos los humanos. Tenemos que entender que Dios nos dio los dones, no para vanagloriarnos o para sacarle beneficio, sino para que le demos gloria a Dios por lo que está haciendo a través de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, de robarnos la gloria de Dios. El Espíritu reparte como Él quiere. Según leímos en 1 Corintios 12, en el versículo 11 dice, pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El apóstol Pablo vuelve a mencionar que es el mismo Espíritu quien da los dones. Aunque sean diferentes, Él continúa enumerándolos y cierra diciendo algo muy importante. Él los da como Él quiere. Y Él se reserva ese privilegio de decidir cómo los reparte. Amén. Y para concluir, quiero dar una palabra que recibí mucho antes de que empiece este mes. Yo recibí una palabra que tenía que ver con el Espíritu Santo, pero yo ni sabía que en este mes iba a hablar del Espíritu Santo. Y Dios me dijo que se la dé a ustedes. Hablamos que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero pocas personas operan bajo la unción que deposita el Espíritu Santo sobre nosotros. Que el Espíritu Santo esté en ti no significa que tú vas a operar bajo esa unción. Esa unción cuesta un sacrificio. Adquirir esa unción cuesta un sacrificio. Y el Señor me decía que Él quiere derramar esa unción. Esa unción de manifestación. Pero solo se podrá recibir si lo ponemos como prioridad en nuestra vida. Y lo buscamos individualmente de todo corazón. Tenemos que anhelar esa unción. Tenemos que pasar tiempo con el Espíritu Santo. Si no, nada se va a manifestar. Nos vamos a quedar sequito igualito. Porque fue después que fueron llenos del Espíritu Santo que se manifestó las lenguas. No fue antes. Fue con la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura vendrá cuando lo busquemos individualmente de todo corazón. El Señor también está demandando que seamos curiosos con las cosas del reino y no conformistas, que entendamos que el conformarnos nos estanca a nivel espiritual. Hay personas que se conforman, ¿no? Yo voy a mi iglesia, me siento, escucho domingo y jueves, ahí en la prédica, y ya, yo me siento bien, tengo paz, pero se conforman. No quieren saber qué hay más allá. No quieren saber las cosas ocultas que solo el Espíritu Santo revela. Y tenemos que sentir, así como los niños, esa curiosidad sobre las cosas del reino y no conformarnos. Pablo dice, no conforméis a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento. Amén. El Padre también quiere darnos aún más revelación de la palabra.
Pero mi pregunta es, ¿cómo nosotros tendremos revelación de las palabras si no hay relación? Sin relación no hay revelación. Esta palabra la escribieron hombres, pero fueron inspirados ¿por quién? Entonces, ¿cómo tú vas a tener revelación si tú no conoces quién escribió esto? No vas a poder tener revelación. Te vas a quedar nada más en la letra. Vas a mirar la Biblia como un libro normal. Un pasatiempo, yo leo la Biblia y ya. No hay nada nuevo. No hay una palabra fresca. Y es porque esta revelación viene cuando tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo. Y por último, Él nos quiere revelar en lo secreto esas cosas ocultas que tiene preparado para nosotros. Pero solo lo hará si nos comprometemos a pasar más tiempo de intimidad con Él. Hasta aquí mi prédica. Espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Y que no nos olvidemos de que aunque el Espíritu Santo esté con nosotros, Él nos sigue esperando que intimemos y pasemos más tiempo con Él. No nos conformemos con que Él está en nosotros, sino que intentemos conocerlo como es Él en verdad. Amén.